Los movimientos fascistas. En torno a los años 20, la mayoría de los estados europeos poseían regímenes democráticos, pero a finales de la siguiente década solo sobrevivían 11 democracias, la mayoría en el oeste y norte europeos, más desarrollados económicamente. Ello indica que el atraso económico y las diferencias sociales no son un marco idóneo para las democracias. De todas las dictaduras que aparecen en Europa, merecen destacarse las de Italia y Alemania por ser los países más desarrollados. Ambas eran de signo totalitario, con un partido único que se adueñaba de los mecanismos del Estado y eliminaba cualquier crítica o capacidad de disentir. Los individuos estaban así sometidos al Estado, y sus derechos individuales eran ignorados. El fascismo es una versión conservadora del totalitarismo. Hay una exaltación del líder carismático que se convierte en la imagen de la nación entera, la cual no expresa su voluntad mediante el voto, pues se considera que las elecciones y los parlamentos son lentos e improductivos, y por el principio de la desigualdad de estos movimientos. Se intenta convencer a los ciudadanos de que el origen de sus problemas viene del exterior, como el marxismo, el capitalismo y el judaísmo. Se fomenta el nacionalismo exaltado, contrario a la creencia de la igualdad de todos los hombres, una idea presente en Occidente desde el cristianismo. Desde el nacionalismo se pasa con facilidad al imperialismo, pues un pueblo superior tiene derecho a expandirse. Estos nuevos movimientos suponen la negación de los principios de la Ilustración, principios fundamentales sobre los que se asienta la civilización occidental. El fascismo italiano. Tras la Primera Guerra Mundial, Italia se encontraba en una grave situación económica y social, con la mitad de la población trabajando aún en el campo, un estado endeudado por la guerra y unos precios que no paraban de subir. La gran industria italiana se había desarrollado durante la guerra y su reconversión para una producción con fines pacíficos estaba siendo problemática, mientras que la desmovilización trajo consigo el aumento del desempleo. Además, aunque Italia estaba en el bando de los vencedores, la mayor parte de sus reivindicaciones le habían sido denegadas por los aliados. En el norte, los obreros intentaron tomar la fábrica convencidos de saber dirigirla, y en el campo los campesinos revolucionarios también intentaban tomar los latifundios. Las elecciones de 1919 dan la victoria a los socialistas, si bien le siguen de cerca el Partido Popular, fundado ese mismo año por demócratas cristianos y conservadores, y también el Partido Liberal de Gigliotti. En este año, Benito Mussolini, que había sido expulsado del Partido Socialista, fundó en Milán el Partido Fascista, con un programa radical de confiscación de bienes eclesiásticos y participación de los obreros en la administración de las empresas, pero no obtuvo ningún escaño, por lo que cambia su política para erigirse como un defensor del orden frente a la agitación social. Puesto que ningún partido tenía suficiente mayoría para gobernar, los conservadores se unieron y Gigliotti se hizo cargo del gobierno. No tomó medidas para acabar con los desórdenes, convencido de que una buena situación económica acabaría con el descontento. Efectivamente, a partir de 1921 la situación mejoró y se demostró que las acciones de los alborotadores no estaban organizadas, pero la pasividad del gobierno y la policía provocaron otras reacciones. En este momento cobran importancia los facios, que ya existían desde principios del siglo. Los de 1919 son bandas de ciudadanos armados que actuaban por su cuenta cuando el gobierno no podía o no quería dominar a los obreros en huelga. Hubo enfrentamientos y peleas callejeras entre ambos grupos y algunos empresarios pagaban a los facios para mantener el orden, mientras la policía les dejaba actuar. Estos grupos fueron debilitando la autoridad del Estado y sirvieron para contener a los comunistas, que se habían escindido de los socialistas italianos. Los liberales pensaban que los fascistas acabarían uniéndose una vez ganaran más votos, por lo que no temió sus acciones, y en 1921 los fascistas, con el PNF, obtuvieron más de 30 escaños. En el mismo año Gigliotti dimite y es sucedido por otros jefes de gobierno que consiguen dominar la situación. Pero a partir de 1922 la situación mejoró y se produjo un descenso del número de huelgas y una mejora de la balanza comercial, lo que podía perjudicar al fascismo. La marcha sobre Roma. Los años 1921 y 1922 fueron de especial violencia, al actuar los facios con más fuerza que nunca, mientras que los liberales no impedían sus actuaciones y las clases medias se configuraban como su principal apoyo, sobre todo pequeños burgueses que necesitaban el orden social y también obreros y excombatientes influidos por una cultura antiliberal. En 1922 se declaró una huelga general y Mussolini denunció que si el gobierno no impedía la huelga, sus fuerzas sustituirían al Estado, y de esta forma los facios, que habían demostrado una gran organización, se ocuparon de mantener el funcionamiento de los servicios de autobuses, trenes, etc. En octubre, Mussolini ordena a sus milicias marchar sobre Roma, con la advertencia de no enfrentarse al ejército. El Estado mostró su rechazo, pero el rey Víctor Manuel III de Italia encargó a Mussolini la formación de un nuevo gobierno. Este gobierno tendría 4 ministros fascistas y 10 que no lo eran, populares y liberales que no tardaron en darse cuenta de que el verdadero objetivo del fascismo era la implantación de una dictadura total. En las elecciones de 1924, celebradas entre asesinato y violencia de los squadristi, los fascistas aliados con algunos sectores liberales obtuvieron 4,5 millones de votos, frente a los 2,5 millones de los otros partidos. El fascismo en el poder. Al abrirse las sesiones del Parlamento después de las elecciones, el diputado socialista Matteotti denunció la gestión del gobierno de Mussolini con una crítica demoledora que tuvo gran eco en toda Italia.
Poco después fue secuestrado y asesinado, y en protesta ante la nueva situación los diputados socialistas, populares y parte de los liberales hicieron causa común por primera vez y abandonaron el Parlamento. Parecía que el rey iba a enfrentarse a Mussolini, pero no lo hizo, temeroso de volver a la situación de desórdenes anterior. Mussolini asume la responsabilidad del asesinato de Matteotti en 1925 y poco después prohíbe los partidos políticos no fascistas, excluye del Parlamento a la oposición y suspende la prensa liberal, estableciendo un fuerte control sobre la educación. Para 1926 ya controlaba todo el poder. Es presidente del Consejo de Ministros, ministro de Asuntos Exteriores, de Interior, de Corporaciones, de los tres ejércitos, comandante en jefe de las milicias y caudillo del partido. El monarca perdió parte de sus prerrogativas y el Parlamento ya no servía de nada. Los alcaldes, que antes eran elegidos democráticamente, fueron sustituidos por los designados por el gobierno y los sindicatos libres fueron prohibidos. Los órganos del partido se convirtieron en los órganos del Estado. Los escuadres llegaron a tener el mismo rango que el ejército y el Gran Consejo Fascista elegía al jefe de gobierno y a los trabajadores y empresarios se encuadraron en las corporaciones fascistas, con un estricto control del Estado sobre el mundo laboral. La obra del fascismo. La represión del Estado italiano fue intensa y la resistencia antifascista fue eliminada. Aunque la masa del pueblo italiano estuviera en desacuerdo, aceptaba el fascismo de manera pasiva. Las relaciones con la Iglesia fueron buenas y en 1929 se firma el Tratado de Letrán, por el que se reconoce la independencia de la Santa Sede y su soberanía sobre el Vaticano. Además, el duce adoptó medidas como la enseñanza de la religión en las escuelas, control de matrimonio y prohibición de la masonería. La política económica fue dirigida desde 1926 y la crisis de 1929 produjo un gran número de parados. El Estado buscó la autarquía, logrando una importante reducción de las importaciones. En el campo se pusieron nuevas tierras en cultivo para doblar la producción de trigo y suprimir la necesidad de importarlo, pero no se intentó reducir el número de campesinos, que a finales de los años 30 rondaba el 40% de la población. En el sector industrial se crearon una serie de trusts para mantener el control estatal de la producción, y en 1933 se creó el Instituto de Reconstrucción Estatal para ayudar a las empresas en dificultades, muchas de las cuales fueron absorbidas. La tendencia autárquica se tradujo en una fuerte expansión de las centrales hidroeléctricas. La política demográfica del régimen consistió en impulsar la natalidad. Se limitó la emigración y se llevó a cabo una política natalista, dando beneficio a la familia. El duce puso mucho cuidado en que las siguientes generaciones se educaran en la doctrina fascista. Se suprimieron las huelgas y los sindicatos libres fueron sustituidos por corporaciones fascistas.